Bien, después de esta foto macro que nos ha presentado ahorita, que yo creo que nos ha dado algo de optimismo respecto al nuevo curso, pasamos a una mesa que a mí me hacía mucha ilusión moderar, que es la del capital llama a las puertas del fitness. En tu playbook damos mucho la vara con la concentración del sector, la fragmentación y antes comentaba con Fernando antes de empezar que los que estáis hoy aquí sentados pues tenéis un papel protagonista. En unos casos en la concentración, en otros casos como Guaira, pues en la parte más de nuevas tecnologías, nuevas oportunidades de negocio. Os presento antes de nada, voy a empezar de izquierda a derecha. A mi lado tengo a Fernando Llano, Operating Partner de Sherpa Capital, que es la firma de inversión propietaria de BPX Sport. Pelayo Novoa, socio de BDO. Carlos Dolz, socio de Portobelo Capital, que es el fondo propietario de Supera y también de Inacua, y Carlos Ruiz Sánchez, responsable de Scouting y Dealflow de Guaira Telefónica Open Innovation. Yo creo que tenéis un papel protagonista y no lo digo en broma, es una cosa muy, muy importante. Y antes de nada, os quería hacer una pregunta muy general a los cuatro, que es ¿cuáles son las razones que hacen al fitness interesante para un inversor? Y es una pregunta muy genérica, pero así os aplica a todos. Y Fernando, siempre el que está a mi lado es el que pringa, o sea que te pediría que seas el primero en abrir fuego. Genial. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Marc, por invitarnos y poder participar en este evento. Creo que es también muy importante este tipo de reuniones, un poco para dinamizar y datos de los que hemos visto antes y conclusiones pues vayan llegando a la realidad. En nuestro caso, pues, yo creo que es muy evidente, si vemos los datos de hace media hora y que han ido contando, que el sector es muy atractivo y han salido varias cosas que yo creo que lo resumen. En primer lugar, es un sector que está en auge, que lo ha venido estando. Es verdad que el COVID transformó un poco todo, pero incluso nosotros entramos justo después del COVID porque teníamos muy claro que las tendencias iban a ir por ahí y bueno, las personas, tanto la salud mental como la salud física va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener junto con otros todas las sociedades durante los próximos años, con lo cual eso es algo que ya es una ventaja y va a estar de trendy. Y por otro lado también ha salido el tamaño de las compañías, es clave para ser eficientes en un mundo global y en un mundo en el que cada vez es más necesaria más tecnología, dar mejor servicio a los clientes, el tamaño es relevante. Y justamente en el sector en el que estamos, pues lo decías tú antes también, ha salido y seguro va a salir durante el día, la concentración es algo que tiene que ir dándose si queremos mejorar como sector, porque haciendo la guerra cada uno por su lado y siendo muy atomizados, pues bueno, se ha demostrado en muchos sectores que va a ser complicado. Yo creo que eso hace que para gente como nosotros sea un sector súper atractivo. Pelayo, antes de que me vayáis a agitar el árbol en esta mesa, Carlos, te quería preguntar, porque sois accionistas históricos de Supera, recientemente Inacua, no sé qué, en vuestra opinión, ¿qué es lo que os hace ver que hay una oportunidad importante en el fitness? Pues nada, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que nosotros llevamos en ese sector un montón de años, porque antes de esta etapa con Portobelo en Supera, ya estuvimos a principios de los 2000 en Supera, cuando Supera era una compañía pequeñita, gallega, con un modelo de negocio muy, muy particular que nos gustó mucho. Después se vendió al equipo y después de unos años, siguiéndola de cerca, pues volvió a tener el tamaño que necesitábamos como, digamos, medida para poder invertir desde Portobelo. O sea, que hemos tenido dos etapas. Es verdad que Inacua ha venido dentro de un paquete más grande, que el core business de ese paquete no es el fitness, con Ferrovial Servicios y que viene, digamos, dentro de esos activos y bueno, también forma parte de la cartera. Nosotros lo que tratamos de hacer es buscar sectores en general. Portobelo es una compañía que gestiona 2.200 millones más o menos, que lo que hacemos es invertir, tratar de gestionar, ayudar a algo en la gestión durante 3, 4, 5, 6 años y luego tratar de vender a otros jugadores o digamos, industriales más grandes. Nosotros lo que tratamos de hacer es buscar sectores, ya dentro digamos, de la economía general, en los cuales se dan dos grandes cosas. Una el crecimiento y otra la estabilidad de cash flows, ¿vale? Aquí veíamos que el crecimiento dentro del mundo del sector deportivo, ya lo vimos en esa primera etapa de primeros de los 2000, comparando con números europeos, pues todavía estábamos detrás, ¿no?, del mundo de Europa. Entonces veíamos que esto iba a ser un sector en crecimiento.
Y fue una de las cosas que nos llamó la atención. Eso y, digamos, el asociarnos con equipos directivos en los cuales sean capaces de formar o de gestionar o de convertir empresas relativamente pequeñas en empresas líderes. Y es un poco ese es el objetivo de Portobello. El crecimiento como palanca absolutamente fundamental y la internacionalización como segunda palanca dentro de ese contexto de crecimiento que a veces España pues colonizas una serie de partes de España y tienes que salir al extranjero. Y eso es lo que llevamos haciendo en concreto desde 2017 en esta segunda etapa, como os decía, en Supera. Se está haciendo muy bien. Estamos ya con un montón de cosas desarrollándose en Portugal. Estamos poniendo una primera pica en Italia, que está siendo más lento de lo que queríamos. Pero bueno, en líneas generales, una muy buena compañía dentro de un sector atractivo y en crecimiento. Carlos, vuestra aproximación desde Wayra es diferente, más hacia proyectos disruptivos, sobre todo de emprendeduría. Hace poco anunciasteis un acuerdo con Iker Casillas y Pau Gasol para explorar oportunidades. ¿Cuál es vuestra aproximación desde Wayra y dónde veis que hay más oportunidades o que hay más necesidades a satisfacer con nueva oferta de servicios para el sector del deporte? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar esta mañana con todos vosotros. Bueno, como has dicho, nosotros desde Wayra es uno de los vehículos que tiene Telefónica, ¿no?, para buscar innovación fuera de la corporación, ¿no?, en toda la parte de innovación abierta. Tenemos la suerte de trabajar muy de cerca con el equipo de Iker Casillas, con Iker y ahora, hace poco también, con Pau Gasol. Entonces, bueno, Game Changers al final viene a continuar un trabajo en el que buscamos los mejores proyectos que cambien todo el mundo del Sportec, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de Sportec me preguntan, oye, Carlos, ¿qué entiendes tú por Sportec, ¿no? Al final creo que es no solamente la parte deportiva, fitness, es toda la parte también de salud, por supuesto también toda la parte de salud mental, la parte de envejecimiento, la parte de nutrición, fan engagement. Creo que al final son muchas cosas en las que, gracias a este lanzamiento que hemos hecho con Game Changers, buscamos los mejores proyectos. Aquí no es solamente aportar capital, que está muy bien, sino también todo el conocimiento que tenemos de mercado desde cada una de las entidades, ¿no? Aportar valor en la parte de desarrollo de negocio, de marca, internacionalización, etcétera. Al final ese es el objetivo que queremos, ¿no? Como notas grandes, oye, pues invertimos en compañías que ya estén, que tengan ciertos clientes, que tengan tracción, que tengan equipos consolidados y que tengan ese tipo de tecnologías, de capacidades para cambiar un poco el sector del Sportec, ¿no? Estábamos hablando antes de tendencias. Y lo que estábamos viendo al final es un incremento enorme del gasto sanitario. Cada vez somos más gente, cada vez la parte del envejecimiento es una prioridad en nuestras vidas, ¿no? El gasto sanitario, estaban diciendo que pasaba de unos 8,3 billones en gastos a unos 20 en 2040, ¿no?, que es una barbaridad. Entonces, hay que envejecer más y mejor, por supuesto. Entonces, ahí la apuesta que hemos hecho con diferentes startups durante estos años, y luego si tenemos tiempo comento algunas de ellas, pero vienen tocando diferentes palos, ¿no? India con nutrición, monitorización del pulso cardíaco con Idoven. Son muchas, con experiencias, ¿no?, también lo que estábamos diciendo antes dentro del mundo del deporte, con la parte de activos digitales, con CrossMint, etcétera. Creo que es muy importante y creo que es donde vamos a poner el foco y donde estamos convencidos de que el futuro de la tecnología aplicada al deporte es por donde va a ir, ¿no? Y con este grupo, con este acuerdo, queremos ir a por todas. Pelayo, Fernando hablaba de internacionalización, Carlos hablaba... No, al revés. Fernando hablaba de concentración, Carlos de internacionalización. ¿Qué papel deben tener los fondos de inversión y de deuda en el actual momento del sector, especialmente después de una pandemia en la que pues, todos salimos con alto endeudamiento, no solo el sector del fitness, sino cualquier compañía sale con más deuda de la que entró? ¿Qué papel deben tener los fondos? Bueno, vamos a ver, han tenido y están teniendo un papel fundamental en lo que es la creación del sector, ¿no?, y su expansión. Ya sabes que yo defiendo que
el sector todavía está en una fase joven y queda bastante para que madure. Ligando un poco con lo que Edita introdujo, ¿no?, de ese potencial de crecimiento que viene, que se está consolidando, lo estamos viendo después de la pandemia, lo que es evidente es que hay una serie de fondos que ya están en el sector. Unos han entrado después de la pandemia, otros que ya estaban antes de la pandemia. Hay un potencial de crecimiento muy, muy elevado y el problema es que los operadores actuales pues, tienen una mochila muy pesada de deuda arrastrada de los planes de expansión previos a la pandemia y de toda la financiación que tuvieron que gestionar vía ICO, ¿no?, pues para ser capaz de pasar la travesía del desierto que ha sido la pandemia, que ha sido muy duro para el sector. Ahora estamos en un momento muy bonito en el que bueno, estamos viendo unos ratios de crecimiento y de recuperación muy, muy potentes. España es la tercera industria de la... perdón, el sector en España es el tercero en Europa. Pues si te coges el ranking de los 10 primeros operadores a nivel europeo, no hay ninguna empresa española. Eso es un indicador de que hace falta concentrarse como sea. Y ahí los que realmente saben hacerlo son los fondos de private equity y, por supuesto, los fondos de deuda que cada vez están canalizando más liquidez en forma de financiación alternativa, ¿no?, y que permiten pues, hacer operaciones y transacciones de una manera más creativa que los operadores tradicionales. Segmentando mi brocha gorda, nosotros al menos el sector lo dividimos en concesional, boutique, premium, medio, low cost y home fitness. Hoy es verdad que tenemos a 2 fondos de concesional, pero la pregunta aplica porque al final descartasteis unos segmentos y no otros. ¿Cuáles diríais que son los más atractivos a día de hoy de todos los segmentos que hemos mencionado? ¿O cuál diríais que son las fortalezas de los que os metisteis? Y Fernando, como siempre estás a mi lado, arrancas. Yo creo que no es... no sé si es mejor, peor o sea, a nosotros lo que nos gusta ver es entender muy bien cuáles son las dinámicas de cada uno de esos segmentos de tipología de gimnasios o de centros. Y es una realidad que todo tiene pros y contras. Yo creo que, como pasa en muchos sectores, y yo creo que también es parte de las ventajas de la gente que estamos trabajando con diferentes sectores y llevamos muchos años, vas viendo un poco historias que se repiten. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Pelayo, que en el sector del fitness va a ir pasando cosas que han ido pasando en otros en España de concentración y etapas. Otro de los aprendizajes en todo eso es que yo creo que hay hueco para todos. No sé si es mejor concesional que low cost, cada uno tiene que definir su estrategia. En nuestro caso sí que apostamos claramente por el modelo concesional, por unas situaciones, pero eso no quiere decir que sean mejores que otros. Yo creo que en el low cost va a haber hueco y va a haber crecimiento, de hecho lo está viendo. Creo que en el premium también, como hay en todos los sectores. Es verdad que generas quizás más valor y mucho más servicio con tamaños quizás más pequeños, porque es verdad que la economía se está yendo a extremos y bueno, pues el mass market, como está pasando en la alimentación, pues el mass market va hacia donde va. Entonces, yo creo que el concesional a nosotros nos gusta mucho, es verdad que tiene unas dinámicas complejas, creo que también hay que entenderlas y que también cuesta si no has venido nunca de un mundo relacionado con el ente público, porque al final tienes que estar muy encorsetado en unas ciertas dinámicas que no son tan habituales, y para nosotros también lo que nos da es solidez de futuro. Y yo creo que también se está viendo, y por eso hablaba antes de sanidad, se estaba viendo en otras áreas de la sanidad donde la relación o el trabajo público-privado está empezando a darse por fin en España, por mucho que se ha hablado, y eso es algo vital, porque al final no podemos olvidar que de lo que estamos hablando aquí, el fitness va a tener, y lo decía Carlos, va a tener un impacto en la sociedad, ya no solo porque sean eslóganes políticos, que también, sino porque para el futuro de cualquier sociedad o conseguimos que envejezcamos mucho mejor toda la población, o va a ser inasumible. En la parte psicológica pasa lo mismo. Se está multiplicando el consumo de fármacos, en los últimos 5 años se ha multiplicado por 3. Y aquí en España lo paga la sanidad, no somos Estados Unidos. Entonces, la forma de que eso realmente la sociedad y el ente público lo pueda sufragar es justamente haciendo esto, y es parte de los motivos que nosotros hemos visto muy interesante en el mundo concesional. Carlos, por vuestro lado. Por nuestro lado, yo creo que como decía Fernando, cada nicho tiene sus dinámicas. Yo creo que es importantísimo el tener un buen equipo.
Yo creo que el piloto digamos, de la compañía o los pilotos es absolutamente fundamental. Si tuviese que elegir, si te soy sincero, me quedaría con el concesional. Tiene como todo en esta vida, pros y cons. Yo creo que la parte, empezando por los cons, son proyectos largos. Nosotros hemos apostado por el crecimiento orgánico, a diferencia de muchas otras participadas que tenemos en Portobello. Aquí sí que hemos ido a desarrollar nuestro propio portfolio de centros, y eso te lleva a que tardas más, porque digamos la licitación con el ayuntamiento de turno es larga. Luego toda la fase constructiva y la fase de llenado del propio centro te lleva más tiempo. Esa es la parte con. Pero una vez que lo has conseguido, una vez que lo has puesto en el mercado, bajo nuestra perspectiva, pues creemos que construimos bien, construimos a productos para muy largo plazo, y son productos muy rentables porque los sitúas, ¿no? Digamos, buscas tú la ubicación. Y son, como decía antes, pues en teoría son cash flows muy estables y muy recurrentes, y que luego nuestro comprador natural es lo que va a mirar, ¿no? Entonces podemos incluso cambiar la tipología de fondo que viene a comprar estas compañías, que busca algo más en formato infra, ¿no? Es un poco lo que estamos, nuestra estrategia en este activo. Pero como decía antes, cualquier compañía en cualquier nicho es buena. Se han visto mucho éxito en el sector, algún fracaso, pero en líneas generales, como te digo, el tema general, que es el fitness, es bueno. Recordad que si desde el público tenéis alguna pregunta, basta con que levantéis la mano, y yo por los focos no os veré, pero tengo un compañero aquí a la derecha que os pasará el micrófono sin problema. Carlos Ruiz Sánchez, ahora te quería preguntar, Home Fitness es uno de los segmentos que seguramente levantó más capital durante la pandemia. Vosotros invertisteis en Volava. Muchas de las compañías que mencionabas antes al final son de conocernos a nosotros mismos, nuestro estado de salud. No sé, ¿por dónde veis que va a evolucionar esto? El cada vez más entrenar, ya no solo en el centro deportivo, sino en casa, en la calle, en no solo ejercitarnos muy activamente, sino el simple hecho de caminar cada día. Esa concienciación sobre la salud, ¿crees que es donde está el gran vector de crecimiento para la parte más tech del fitness? O sea, al final yo creo que esto, bueno, como todo, también son tendencias, ¿no? Y hubo una superadopción llegada la pandemia, y yo creo que ha llegado para quedarse, ¿no? Por supuesto, la parte del home fitness es una parte que nos interesa, siempre que vaya asociada a también lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Proyectos de envejecimiento, ¿no? Rosita Longevity es una de las aplicaciones que hemos invertido desde Wayra, que al final ayudan, ¿no?, a la gente mayor a poder realizar ciertos ejercicios para tener una mayor y mejor calidad de vida, calidad de la salud que tienen. Entonces, yo creo que por supuesto va en un trato del cuidado personal, ¿no?, de cada persona, de ese cuidarse en casa, pero creo que también va, y lo estamos viendo con diferentes proyectos invertidos, en la parte de cómo consumir el contenido en los hogares, ¿no? Toda la parte de deporte, cómo interactuar con el fan también. Creemos que al final es una tormenta perfecta en la que toda la parte de longevidad, toda la parte de cuidado, de bienestar y toda la parte de fan engagement, digamos, o contenidos, hacen que la parte de innovación y la parte de inversión en este tipo de tecnologías nos den un futuro bastante prometedor, ¿no? Por la parte de salud, estaba diciendo que quería mencionar un par, además justo son coinversiones con Pau y con Iker. Estamos viendo que la parte de nutrición es importantísima. India es una de las apuestas que hemos hecho para ello. Creemos que es un sector también que le falta mucho por digitalizarse, o sea que ahí también vemos un hueco interesante en el que poder trabajar. El poder hacer una medición o un testeo de cómo estás a nivel también cardiológico con Idoben, también creo que son proyectos muy interesantes. Y luego, cuando estaba hablando también de la parte de contenidos, y creo que es bastante llamativo el citarlo,
El saber que una startup, que en este caso es Hierbabuena, saber que una startup española es la que está proveyendo de contenido al portal de Meta, creo que es muy importante y creo que también tenemos que estar orgullosos, ¿no?, de esos proyectos. Eso es lo que estamos buscando con Game Changers, como estábamos comentando al principio, pero por supuesto desde Guaira. Pelayo, dos no se concentran si uno no quiere, en principio. En el estudio anual que hacéis desde BDO, este año veíamos que subía el rechazo o el descartar a operaciones corporativas en el corto y medio plazo. No sé cómo tenemos que interpretar esto en el escenario que comentábamos y si, aunque uno no quiera, uno tendrá que acabar aceptando que es el paso natural. Yo creo que lo que pasaba antes era que muchos de los directivos que entrevistábamos se veían en una posición consolidadora, ¿no?, en donde pues, eran proclives a hacer operaciones corporativas, donde se veían evidentemente liderándolas, ¿vale? Y ahora, bueno, pues la cura de realidad del coste de la deuda más la mochila que llevas, pues hace que sea menos fácil afrontar operaciones desde los propios operadores. Desde el punto de vista de los private equity que están en el sector, pues claro, tienen la mochila que resta valor a la salida y tienen en la retina los precios, los retornos que tenían pre-COVID, ¿no? Entonces, un fondo que haya entrado, que está ahora en fase de desinversión, pues tiene que elegir muy bien el momento en el que quiere salir para obtener los retornos que espera o que ha prometido a sus LPs, ¿no?, a sus inversores. Eso hace que, bueno, pues que sea un momento un poco de transición, ¿no? Pero bueno, al final las operaciones van a acabar sucediendo. O sea, y luego, bueno, otra cosa que también hace que sea más difícil hacer operaciones corporativas es que muchas veces las haces endeudándote, las haces apalancándote, y el endeudamiento ahora pues es más caro, o sea, es más caro. Cuesta más acceder a ese endeudamiento, ¿no?, a esa financiación. Luego, encima, si los operadores están apalancados, pues también endeudados, también les cuesta más, y luego el coste propio de la operación es más alto. Si hablamos de propuesta de valor, aquí se ha hablado de salud, hemos hablado de nutrición. No sé si el diversificar la propuesta no sé si de valor o de servicios del centro deportivo es una cosa que también va a marcar ese crecimiento, que antes hemos hablado de internacionalización y de concentración, pero si cambiar esa percepción de proveedores de deporte a proveedores de salud o de bienestar es un poco el cambio de clic que puede hacer que haya más gente que se una a la práctica deportiva o al centro deportivo. Yo creo que está muy relacionado y básicamente conocemos 1000 ejemplos y todo lo que va contando Carlos que hacen en Guaira está todo en el entorno. Al final es un tema de salud y seguramente yo creo que hasta la mental empezará a aparecer por ahí. Lo que pasa que es muy, muy difícil, honestamente, donde está hoy el sector, que eso realmente pueda ser un reto, bajo mi punto de vista, a corto plazo. Tenemos que dar otra serie de etapas. Yo creo que para ir evolucionando la propuesta de valor, que sin duda creo que irá ahí en el futuro, necesitamos dar otros pasos como los que estamos hablando de consolidación. Es muy difícil que puedas ir dando mayores servicios a tus usuarios para que tengamos todos como usuarios un mejor servicio, una nutrición, salud mental, temas de fisios, etcétera, etcétera, siendo alguien muy pequeño, porque al final todos esos son recursos que tienes que tener en una central, es tecnología que aunque cada vez es más económica, tienes que seguir pagando para poder dar servicio a todos los usuarios. Y es lo que otros fondos o otros players más relevantes a nivel mundial están haciendo ya desde hace un tiempo, pero claro, el paso es o tienes cierto tamaño para poder invertir o es muy difícil que puedas llegar a eso. Por eso yo creo que es tan relevante los puntos que estamos hablando y las etapas que creo que el sector va a tener que ir dando en los próximos años. Carlos, no sé si quieres aportar algo que te vaya a sentir como... Yo coincido que es muy complicado. Al final es difícil, digamos, ofrecer distintos productos, por lo menos en nuestros centros. Lo que sí hemos notado nosotros es que nosotros hemos perdido con COVID pues del orden del casi el 20% de usuarios dentro de los centros. O sea, hemos
intentado recuperar y llegar a las mismas tasas y, bueno, depende de los centros, hay unos más, unos menos, pero no hemos sido capaces. Lo que sí hemos notado es que de ese 15 o 20% que de momento no está, el resto que está con nosotros usa muchísimo más el centro deportivo, pero muchísimo más. O sea, y eso creemos que es bueno porque bueno, estarán con nosotros, y eso es algo que usan los centros y digamos, es un cliente de calidad. El cliente de no calidad es el que no venía, pagaba pero no venía, porque siempre habrá un momento en que es algo ficticio, ¿no? O sea, que hemos visto esa dinámica que el COVID nos ha hecho cambiar de más usuarios por centro, muchos más usos, de momento incapacidad de llegar al 100% de tasas de recuperación y a tu pregunta concreta, si éramos capaces de vender otra cosa dentro del centro, de momento incapaces, no somos capaces. No sé si hay alguna pregunta desde el público o remataré yo con una final. Vale, pues tiro yo la última. Os quería preguntar, porque antes Pelayo hablaba del top 10 europeo, que no había ninguna compañía española, y ya es incluso una duda que yo tengo como casi que en la parte más periodística, entre el balanceo de acabar de copar el mercado español y aumentar el porcentaje de la población apuntada a un centro deportivo y entre abordar la internacionalización, ¿cómo se busca ese equilibrio o en eso de las prioridades donde ponemos cada cosa o si realmente es compatible abordar las dos cosas a la vez? Y esta os la tiro a todos, porque incluso con startups es dudas que tienes de si, oye, intento crecer antes en España antes de liarme la manta a la cabeza e irme fuera. Ahora ya sí que, Pelayo, te digo que empieces tú. A ver, desde el punto de vista concesional es normal que piensen más en la internacionalización, ¿vale? Porque al final, aunque vamos a ver, todos esperamos que haya unas buenas tasas de crecimiento en los próximos años, el sector concesional crece mucho más lento, ¿vale? Que el sector concesional es el que ha vertebrado el sector hasta ahora, prácticamente el 50% del mercado. El mercado, pues no me atrevo a decirte en qué horizonte, pero va a crecer y se va a multiplicar por 2 en X años y dentro de eso, cuando se multiplique por 2, el 50% no va a ser concesional. Entonces, si me preguntas a mí, lo que hay que pelear es, o sea, el objetivo número 1 es aumentar esa tasa de penetración en España. ¿Cómo? Pues mediante la sofisticación y la especialización de los distintos nichos que se van a ir creando. Mientras tanto, el sector concesional, que lo hace bárbaramente y tiene unas tasas de retorno estupendas, pues se irá consolidando, pero irá concentrándose e irá expandiéndose, porque es un modelo de éxito que tenemos en España. ¿Estamos de acuerdo o hay discrepancia aquí? Bueno, desde mi punto de vista y desde nuestra experiencia, yo diría que es que en el mundo concesional tenemos un producto imbatible. Tenemos un producto que no está fuera, que no está en otros países y es un producto muy exportable. Tiene sus dinámicas, tiene sus lentitudes, hay que invertir mucho, pero que el producto que se ofrece en el mundo concesional es un producto francamente bueno. Lo estamos viviendo en Portugal, donde llevamos 10 centros en proceso de construcción y 5 de ellos abiertos y lo estamos sintiendo. En Italia es un mundo a descubrir. Este producto no existe y también con sus dinámicas, pues de alguna forma de cada una de las regiones y con mucha municipalidad dentro del juego, que no es sencillo, pero que una vez que se ponga en marcha seguiremos hacia otros países como Francia, seguiremos con otros países como Alemania. O sea que es un producto muy único que no está desarrollado en el entorno europeo. Fernando, ¿compartes? Yo muy de acuerdo con lo que dice Carlos. Yo creo que tenemos un producto único, pero por ejemplo en nuestra hoja de ruta todavía no está esa parte. Yo creo que todavía tenemos mucho que mejorar internamente y yo creo que, y lo hacemos con muchas tipologías de empresas, antes de dar el salto fuera, nosotros queremos estar muy, muy bien estructurados dentro y todavía estamos en esa fase. Es verdad que llevamos menos tiempo en el sector y es verdad que hay una question mark importante respecto a lo que decía Carlos, de oye, este producto que nos parece la leche y vuelvo a decir, la relación público-privada
va a ser clave. En otros países no se da y estoy seguro que tiene todo, o sea, la lógica te hace ver que tiene todo el sentido, pero seguramente serán plazos más lentos porque aunque en España no somos muy rápidos con las burocracias, otros países tampoco que sean mucho más rápidos y culturalmente yo creo que hay que cambiar ese mindset, pero seguro que llegará y es una oportunidad de futuro. Nuestra hoja de ruta nos pilla todavía muy incipientes para pensar en eso, pero sí que está como en medio plazo. Y Carlos, en startups donde agilidad toda la que tú quieras, pero recursos y estructura más justita, ¿ahí tú dónde crees que hay que priorizar? ¿El crecer aquí en el mercado nacional o ya de esa que intentar también ir a todo el mundo? Yo creo que tenemos una suerte y es que tenemos muy buenos proyectos y muy buena gente. Muy buena gente en los proyectos también, ¿no? como expertos. Y se está viendo en las inversiones que estamos haciendo, ¿no? Y que estamos ejecutando y que luego fuera pues bueno, están levantando bastante capital. Tanto el levantamiento de capital como al final el desarrollo de negocio que están haciendo en otros países. La democratización del acceso a activos digitales, por ejemplo, que ha hecho Crossmint, levantando más de 21 millones en menos de 3 años, y los players con los que está trabajando son españoles, ¿no? Joder, al final da una visión de lo que está pasando en España y que se está yendo también fuera, está trabajando fuera, ¿no? Lo mismo estaba diciendo con Yerbabuena y Extadium con Meta. Entonces, creo que al final lo que estamos haciendo, y gracias a eventos como este, ¿no? Y que al final fluya la comunicación entre los diferentes players, y ya no hablo solamente de la parte de inversión o coinversión, sino la parte de información, desarrollo de negocio y conocimiento, ¿no? También el aportar y el saber qué tendencias, qué hay, qué tecnologías, todo ese conocimiento y este relacionamiento entre los diferentes players es lo que va a ayudar a crecer tanto el sector como a los proyectos que están trabajando en el sector, y eso lo estamos viendo notablemente. O sea que también animo tanto a la mesa como a la gente que está en el público al hablar, ¿no? al que creemos esas conexiones y las mantengamos en el tiempo. Pues bien, Fernando, Pelayo, Carlos por dos, agradeceros vuestro tiempo, agradeceros que llevemos dos sesiones de optimismo, así que con esto damos por finalizado este panel y pasamos al siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.